Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, ya quiero decirles que este video no está auspiciado por ninguna página. Quiero comentarles que me hicieron una pregunta bastante interesante. ¿Cómo podría yo, como desarrollador, encontrar trabajo en una empresa grande de las americanas o las AAA o estudios grandes o hacer algún trabajo para tercero? Si bien saben, hay páginas donde podemos lanzarnos como freelance y ofrecer nuestro trabajo. Creo que voy a traer las opciones más interesantes que encontré. Si bien seguramente muchos de ustedes algunas de estas páginas ya conocen, yo creo que van a encontrar algo que les pueda servir. Bien, vamos con el primero y el más obvio, LinkedIn. Esto es básicamente una red social para conseguir contactar con gente que podría trabajar en lo mismo que nosotros o tener semejantes intereses. Es una red para profesionales, para los que no conocen, pero les quiero mostrar algo más interesante. Dentro del perfil, ustedes pueden llenar todos sus datos con todos sus conocimientos adquiridos y ponerse como open to work para que gente les pueda sondear y aparezcan en búsqueda de profesionales. Un estudio podría estar buscando ahora mismo un modelador y podría ser alguno de ustedes. Pero lo más interesante es que pueden activar el modo premium de forma gratuita por un mes y funciona bastante bien. Yo hice simplemente una prueba, no es que estoy buscando trabajo actualmente, ¿verdad? Hice una prueba para ver qué tal bien funcionaba y como pueden ver, al poner búsqueda de empleo en el área que yo me muevo, que es la de desarrollo de juegos y la de diseño, me van tirando propuestas para que yo pueda llenarla. Podríamos entrar en una de estas y ver qué es lo que exigen como conocimientos. Esto nos puede hacer contactar con empresas bastante grandes y también conseguir trabajo remoto, no necesariamente ir al lugar a trabajar, ¿verdad? Esta es la primera manera y la más interesante de conseguir trabajo como modelador, diseñador o lo que vos quieras. Como pueden ver, es una propuesta bastante interesante y también las notificaciones llegan por mail. O sea, no hace falta ni siquiera estar constantemente revisando esto y podríamos solicitar ahora mismo cualquiera de estos empleos, no perdemos nada. No tengan miedo de tratar de ingresar en algún estudio. El idioma ya no es hoy en día una barrera, se puede aprender rápido y también hay muchísimas formas de trabajar en equipo, traductores y demás. Así que no tengan miedo de ir probando y tal vez tengan suerte, me comentan. La segunda opción que es súper interesante es la ArtStation. Básicamente es una página dirigida a modeladores, diseñadores de todo tipo. También hay artistas 2D, 3D. Como pueden ver, es una página bastante completa. Esto es súper interesante y súper útil porque aquí también pueden ver trabajos de otras personas y tener ustedes su propio portafolio de trabajos. Si entramos, por ejemplo, en mi perfil, yo tengo algunas cosas subidas, acá lo tengo un poquito abandonado, pero cualquier persona que les encuentre aquí puede ver o ustedes pueden enviar enlaces para que se vean sus trabajos expuestos aquí. Pero la parte interesante viene aquí. En esta sección de Jobs podemos ver las necesidades actuales de trabajo en nuestra área. Podemos ver desde artistas, diseñadores. Lo bueno de esto es que se puede contactar con empresas muy grandes del área de desarrollo que de repente necesitan diversos tipos de artistas, desde programadores hasta modeladores. Inclusive pueden encontrar trabajo como artistas de voz. Dentro de estas opciones también tienen que ver algo muy interesante. Por ejemplo, acá tenemos un Senior Environment Artist. Esto básicamente vendría a ser un desarrollador de ambiente, posiblemente con conocimiento de modelado. El estándar del mercado generalmente es Maya para modelar para videojuegos, pero en muchas empresas ya se está utilizando Blender con normalidad. Ok, aquí están los requerimientos, pero lo que les quiero mostrar es esto. Esto que está aquí es súper interesante. Aquí es en español, obviamente, tiene asistencia para tu mudanza. Si aplicas para este trabajo y les gusta tu perfil y tienes las habilidades necesarias, tengan en cuenta que hay trabajos que son súper complejos y algunos que son un poquito más fáciles, vamos a decirle. Pero si encajas con el perfil, ellos se encargan de mudarte al país o la ciudad de origen de la empresa. En este caso sería California. Aquí podemos ver, está la ubicación. Ellos se encargan. También cuando buscan podrían ver aquí. Muchos estudios optan por la facilidad de trabajar remotamente. Así que podría ser tanto un trabajo remoto como un trabajo de relocalización, lo cual está súper interesante. Ustedes nada más se dedicarían a hacer su documentación y las empresas se encargan de relocalizarles a ustedes. Bueno, ahora vamos a la tercera y última página, es Workana.
Esto es súper sencillo. Tenés la opción de registrarte como freelancer o contratar uno. Como pueden ver, si yo pongo aquí, por ejemplo, Unreal, que es lo que básicamente manejamos en este canal, me salen las ofertas de trabajo, lo que en este momento están necesitando. Como pueden ver, se necesita, acá dice, necesitamos desarrollar un simulador para el entrenamiento de choferes y repartidores de gas IP. ¿Entienden? Y ustedes pueden hacer su propuesta. Esta tercera opción no les recomiendo tanto porque generalmente estas empresas buscan el precio más bajo, así que de repente armar algo les puede servir también como experiencia, hay que evaluar un poquito eso. Bueno, estas son las 3 páginas más prácticas que encontré para encontrar trabajo como desarrollador. Si ustedes conocen alguna más, me lo dejan en los comentarios. Podríamos hacer una segunda parte de este video a ver qué otras opciones más interesantes hay. Recuerden, los vivos estoy haciendo ahora en Twitch. Tuve una semana un poquito cargada, así que no hice un directo, pero creo que a partir de la próxima semana voy a estar un poquito más libre. También recuerden, tenemos un canal de Discord donde podemos conversar. Hay un grupo muy interesante, está muy activo todo el tiempo, nos estamos ayudando. Hay gente interesada en desarrollo de videojuegos. Simplemente si te gusta el mundo del arte, el desarrollo, la fotografía o demás, estás invitado a participar, es gratuito, así que te voy a dejar también el enlace abajo. Ok, es todo por este video, nos vemos en el próximo. Chao.